cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es difundida, evidentemente que el Espíritu Santo se asegura de que cada uno de nosotros seamos edificados, porque no hay un escenario en donde se exponga la palabra de Dios que no podamos nosotros ser bendecidos por ella. El tema que estaremos tratando en esta ocasión es en el lugar correcto. En el lugar correcto. Y este título obedece a un artículo que escribió el diario Clarín en el 1971 con relación al nacimiento de un niño muy especial. Este niño se conoció como el niño de la burbuja. Algunos de ustedes que quizás son contemporáneos con esa época, quizás lo escucharon mencionar. De hecho, la estrella de Hollywood, John Travolta, hizo una película anclado en esta historia. Este niño tenía una deficiencia inmunológica, la cual le imposibilitaba tener contacto con cualquier ser humano, incluyendo penosamente sus padres. Este niño no pudo tener un abrazo. Este niño no pudo conocer la calidez de los brazos de su madre. Aún los pañales que utilizaba tenían que ser especiales, tenían que ser sometidos a un proceso para quitarle cualquier tipo de posibilidad de bacteria y de gérmenes. Y este niño desarrolló toda su niñez en una burbuja. Y el diario Clarín de Inglaterra en el 1971 escribe el artículo en el lugar correcto. Tristemente, este niño 12 años después fallece en una operación que fue sometido para cambiarle las médulas. Este niño fallece, pero antes de él morir, ya los doctores habían dicho: la operación no salió bien, no garantizamos que él va a seguir teniendo vida. Y la madre le dijo: ¿usted está seguro? Sí, yo estoy seguro. Y la madre le dijo: entonces permítame abrazar a mi hijo. Y minutos antes de él morir, entonces la madre entra ya sin ningún tipo de protección y abraza a su hijo. Y él le dice: mamá, ¿y dónde está todo tu equipo que tú tienes que tener? En el 1975 la NASA le diseñó un traje especial para que él pudiera salir al patio, y para la madre poder tener contacto con él también tenía que tener un traje similar. Y cuando el niño llega el momento de que ella entra a la habitación y él le pregunta: mamá, ¿dónde está tu traje? Y ella le dice: ya no es necesario, te puedo abrazar. Y entre lágrimas el niño fallece. Qué historia más triste, pero es un hecho que conmovió mucho al mundo y todavía en esta época se hace eco de esta gran historia. En el lugar adecuado. Yo quisiera compartir con ustedes donde leyera nuestro hermano en el libro de Marcos capítulo 15. Todo el capítulo 15 de Marcos tiene que ver con aquel momento crucial de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Tiene que ver con aquel momento en el que él ya estaba enfrente de los saduceos, de los fariseos. Él estaba en medio de Pilato, ya le había pasado por donde Herodes, y Cristo es sentenciado a muerte. Y es en ese contexto que entonces vamos a leer el versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. A que llevase la cruz. Este es el pasaje que estaremos dilucidando en esta noche en la voluntad del Señor. Sin embargo, antes de entrar en él, yo quiero mencionar algunos conceptos importantes acerca de la persona de Cristo. Entre los 4 evangelios, la próxima por favor, entre los 4 evangelios nosotros vamos a encontrar que Cristo realizó 36 milagros. Evidentemente el apóstol Juan hace una hipérbole y dice: si todo lo que Cristo
realizó si hubiera escrito, no cupieran los libros. Nosotros entendemos que fueron muchos más los milagros, los prodigios, pero si tratamos de enumerarlo unos por uno, tomando en consideración los 4 evangelios, encontramos que hubieron 36 intervenciones sobrenaturales de Cristo. Y estos milagros tenían 3 connotaciones distintas. Tenemos milagros sobrenatural sobre los elementos, tenemos milagros sobre el tema físico, y tenemos entonces milagros de connotación espiritual que tienen que ver con la liberación. Y aquí están, la próxima por favor. Seguimos. Y aquí tenemos 36 intervenciones del Señor Jesucristo. Ahora, dentro de estos 36 milagros hay 7 que son por lo general lo que usted y yo mayormente conocemos. En primer lugar, Juan capítulo 2 versículo 1 al 11, cambiar el agua en vino. El Cristo que interrumpe la historia de la humanidad no era un Cristo sujeto a las leyes físicas. El Jesús que nosotros adoramos en esta noche y que nosotros le presentamos a los amigos, no es un Jesús que está sujeto ni que vive y orbita dentro del paréntesis de las leyes físicas. Él tiene todo poder. Y la primera evidencia de su poder sobrenatural es cambiar las moléculas, es cambiar el agua en vino. Aquella fórmula fue cambiada por el Señor Jesucristo. En segundo lugar, el Cristo que nosotros te ofrecemos en esta noche no es un Cristo que es sujeto por las leyes de la matemática. 2 y 2 son 4. No es posible que 2 panes y 5 peces, o 5 panes y 2 peces pudieran alimentar 5,000 personas. El Cristo que nosotros te presentamos en esta noche no está sujeto tampoco a las leyes matemáticas. En tercer lugar, tenemos al Cristo que camina sobre el agua. Mateo capítulo 14 versículo 22 al 33. Cristo camina sobre el mar. Ese es el Cristo que los discípulos seguían. Ese es el Cristo que nosotros te presentamos en esta noche. Es un Cristo todopoderoso. Es un Cristo que no está sujeto a nada. Es un Cristo que todo lo puede. En cuarto lugar, este Cristo entonces, su poder no es limitado por la cantidad de enfermos. Lucas capítulo 17 nos muestra que 10 leprosos vinieron delante de él. Él no tuvo poder para sanar a 8 y dejar 2 enfermos. Él no tuvo poder para sanar 7. Él sanó todos los que vinieron enfermos. Si hubiesen sido 100 leprosos, también Cristo tenía poder para sanar los leprosos. En sexto lugar, vemos a Cristo sanar independientemente de la distancia. ¿Se acuerdan de aquel siervo del centurión? ¿Qué dice el siervo? Yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Solamente di la palabra. Di la palabra. Cristo no tenía que estar cerca para que algo sucediera. Y este siervo de este centurión fue sanado. En séptimo lugar, Cristo liberta la vida de aquel muchacho endemoniado. Mateo capítulo 17 versículo 14 al 21. Pero el ministerio de Jesús no solamente fue mostrar 36 milagros, no solamente fue marcar la historia de la humanidad a través de su poder sobrenatural. Y Cristo no solamente fue un Dios un Señor de multitudes, un Salvador de multitudes. Cristo también fue el Señor del contacto personal. En los evangelios entonces usted va a encontrar que Cristo visitó 10 lugares para ir solamente detrás de una persona. La próxima, por favor. Cristo llega a Samaria detrás de aquella mujer, aunque luego sabemos que se queda por algunos días, pero el propósito de Cristo era la mujer samaritana. Cristo llega a Gadara a libertar el endemoniado de Gadara. Cristo llega a Jericó a libertar, a darle vista a Bartimeo el ciego. Marcos capítulo 10 versículo 46 al 52. Cristo desciende a Capernaum y allí va detrás del paralítico. Mateo capítulo 2 versículo 1 al 12. Cristo va a Betesda y va detrás del paralítico. Cristo va a Tiro y a Sidón detrás de la mujer cananea. Cristo sana en Naín la resurrección del hijo de la viuda. En Betania Cristo resucita a su amigo Lázaro. Juan capítulo 11.
En Decápolis, Cristo sana a un sordo y tartamudo. En Caná de Galilea convierte el agua en vino. El Cristo que nosotros presentamos esta noche no era solamente aquel gran libertador de los pecados que se codiaba con muchas personas. Era un Cristo que estaba dispuesto a ir a Jericó solamente para encontrarse con Zaqueo. Lucas capítulo 19. El Cristo que nosotros te presentamos era el Cristo que todo lo podía, que podía tanto hablarle a grandes multitudes como Mateo 5 en adelante, el Sermón del Monte, como también podía ir detrás de una sola persona. Sin embargo, la penúltima persona que tiene contacto con Cristo lo encuentra fuera de su esplendor, lo encuentra fuera de su poderío, lo encuentra fuera de su bella apariencia. Y es entonces el pasaje que yo quiero que consideremos en esta noche. Y antes de entrar ahí, versículo 16, donde leyera nuestro hermano, dice la palabra que Pilato entonces entrega a Cristo para que fuera crucificado. Ya lo habían azotado. Escucha lo que dice el texto. Y volvieron a dar voces, versículo 13, crucifícale. Y Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de ser azotado, ya Cristo lo habían azotado. Lo que las leyes estipulaban, ya lo habían azotado de la manera que legalmente estaba establecido. Sin embargo, los guardias quisieron ponerse un poco más creativos. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y vistiéndolo de púrpura a Jesús, y poniéndole una corona tejida de espina, versículo 18, comenzaron luego a saludarle, a burlarse, salve rey de los judíos, versículo 19, y golpeaban su cabeza con una caña, con un palo. Ese Cristo que había caminado sobre el mar, ese Cristo que había multiplicado los panes y los peces, ese Cristo que había libertado a los endemoniados, ese Cristo que había convertido el agua en vino, ahora es el centro de atención para que se burlen de él. Ahora es humillado, es golpeado, es escupido. Le colocan una corona de espina y con un palo le dan en la cabeza. ¿Qué pasaba con esas espinas? Después de haberse burlado de él, le quitaron la ropa de púrpura, le pusieron sus propios vestidos y entonces lo sacaron para ser crucificado. Esto no estaba en el programa. Esto no estaba en la planificación de la crucifixión. Esto fue un invento de ellos. Esto fue una ñapa. Esto fue algo adicional. Y todo esto lo pasó Cristo por amor a ti y por amor a mí. Y es entonces que yo quiero que vayamos al texto que nos compete en esta noche. Marcos capítulo 15, versículo 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. ¿Quién era Simón de Cirene? Esta región de Cirene quedaba al norte de África, a 1600 kilómetros de Jerusalén. Sin embargo, estaba compuesta en gran medida por muchos judíos helenistas que en la dispersión del imperio persa quedaron viviendo en aquel lugar y que también tenían la cultura, la costumbre de ir para las fiestas a Jerusalén. Y este hombre venía con un propósito totalmente diferente. Este hombre se acerca a aquel lugar con un propósito muy distinto. Posiblemente él iba a ofrecer sacrificio, posiblemente iba a visitar a sus hijos. No conocemos la razón por la que él se encuentra en ese lugar. Dice el texto que él venía del campo, pero este hombre, en el momento que los soldados lo ven, lo obligan a cargar la cruz de Cristo. Y me llama poderosamente la atención el hecho de que por qué toman un extranjero para cargar la cruz de Cristo. Y es que había una ley romana
que obligaba y le daba la autoridad al imperio de que cualquier persona, cualquier soldado tenía potestad, autoridad para decirle a cualquier ciudadano de una de las naciones en donde ellos estaban siendo subyugados, tenían la potestad de decirle: carga eso y muévelo de un lugar a otro. ¿Por qué no fue a Pedro que le dijeron, aquel que dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte? ¿Por qué no fue a Juan que le piden que cargue la cruz? Es a un hombre que no conoce a Jesús. Es un hombre que probablemente había conocido, había escuchado algunas historias acerca de aquel hombre que estaba trastornando toda la historia de Jerusalén, aquel hombre que estaba haciendo milagros. Pero este hombre lo menos que se imagina es que va a encontrar a este Cristo sin esplendor, a este Cristo desfigurado, dice Isaías, que no había parecer en él. No parecía un ser humano. Estaba sin fuerza, la sangre que había drenado su cuerpo no tenía fuerza. Cristo estaba totalmente diferente a lo que la gente había conocido. Y es en ese momento entonces en el que este hombre, Simón de Cirene, conoce a Jesús. Y dice el texto: uno que pasaba por ahí, en el lugar adecuado, a la hora adecuada, con el personaje adecuado. Uno que pasaba por ahí. De repente usted va transitando y usted observa que hay un accidente. Y usted entiende que tiene que alejarse del lugar, pero la curiosidad muchas veces nos hace acercarnos a ese tipo de lugares para observar qué pasó. Este hombre no conocemos cuál es la razón ni cómo se acercó tanto a esta caravana que llevaba la cruz de Cristo. Pero este hombre en este momento comienza a simbolizar lo que tenía que pasar. Recordemos, hermanos, que la cruz no fue diseñada para Jesús, fue diseñada para Barrabás. Ese madero no tenía las medidas de Cristo, tenía las medidas de Barrabás. Y lo primero que hace Jesús es que sustituye a Barrabás. Y la cruz pasa de la mano de Barrabás a la mano de Cristo. Pero vamos camino al Gólgota, que de donde Cristo lo golpean y le ponen la cruz a cuesta eran 700 metros, un poco menos de 1 kilómetro. Pero Cristo no podía con aquel madero. Y entonces vemos a un Simón de Cirene que llevaba la cruz física mientras Jesús cargaba la cruz espiritual. ¿Qué era lo que cargaba Jesús en ese momento? No solamente era aquel madero pesado, Cristo cargaba todos nuestros pecados. Dice Isaías: el castigo de nuestra paz fue sobre él. No era cualquier cosa. Es el único momento en el que Cristo tiene una separación, una desvinculación con el Padre, porque Él cargaba en sí mismo todos nuestros pecados. En voz del apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 2 que el acta de los decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz del Calvario. Había un acta, había un contrato que estipulaba que el ser humano estaba perdido en sus delitos y pecados. Y Cristo vino a cambiar esa realidad. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y entonces Simón de Cirene se encuentra en este escenario probablemente desconcertado, probablemente sorprendido. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? No sabemos cuánta sangre ya tenía la cruz con la que Simón tiene contacto. Y por primera vez la historia comienza el círculo que debió haber tenido. Simón tenía que llevar una cruz, no era Cristo. Porque Pablo establece en el libro de Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es la muerte. En Romanos 5:12 dice el apóstol Pablo: por tanto, como todos pecamos, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos son pecadores. Todos éramos pecadores. Simón de Cirene era pecador y por lo tanto podía morir en la cruz del Calvario, por lo tanto podía padecer la muerte, por lo tanto tenía que asumir la consecuencia de sus pecados. Él era pecador, pero Jesús no.
Jesús no era pecador. Jesús se hizo pecado por amor a ti, por amor a mí. Él cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y esto era necesario para que hoy nosotros pudiéramos tener salvación, redención, reconciliación. Hemos sido aceptos en el amado. Simón de Cirene llevó la cruz por un momento. Sin embargo, Cristo dice en Mateo capítulo 11, versículo 28: venid a mí todo el que está trabajado y cargado, que yo lo hago descansar. Toma mi cruz. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz día a día y sígueme. Hay algo que tú tienes que hacer. Cuando estudiamos las promesas en la Biblia nos damos cuenta que hay 5 tipos de promesas en la Biblia, y una de ellas son las promesas condicionales. El Señor dice: el que esté en mi mano, nada ni nadie lo arrebatará. ¿Cuál es el beneficio? Nadie me arrebata siempre y cuando yo esté en la mano del Señor. Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí está la bendición, morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero es un beneficio para el que habita al abrigo del Altísimo. Apocalipsis 3:10 dice el Señor Jesucristo: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Usted va a tener la cena con el Señor siempre y cuando usted abra la puerta de su corazón. Entonces hay promesas en la Biblia que son condicionadas. Y una de esas condiciones está esta noche para ti, que no tienes a Cristo en tu corazón. Si tú abres la puerta de tu corazón, Cristo Jesús te da salvación y vida eterna. No mañana, no pasado, hoy tú tienes salvación y vida eterna si tú entregas a Cristo tu vida. Simón de Cirene llevó la cruz por un breve momento. Simón de Cirene llevó aquel madero pesado a una distancia prolongada, pero llegó el momento en el que le quitaron aquella cruz y se la colocaron a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era el único que podía pagar por nuestros pecados. Si Simón de Cirene lo crucifican, muere y no sucede nada. A Cristo lo crucifican, muere y al tercer día resucita. Él es el que dice: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Cristo mostró que tenía autoridad no solamente para perdonar los pecados, no solamente para sanar los enfermos, no solamente para liberar a aquellos endemoniados. Cristo tenía poder sobre la muerte misma. Juan capítulo 11, su amigo, este concepto de amigo usted lo va a encontrar en el Antiguo Testamento con la persona de Abraham, y usted lo va a encontrar en el Nuevo Testamento con Lázaro. Dice que era amigo de Jesús. Su amigo había muerto. Juan capítulo 11. Y Jesús se detiene y se toma 4 días más. Y dice la Biblia que cuando Jesús llega y pregunta: ¿dónde le pusiste? Y señalan aquel lugar donde lo habían puesto. Y Cristo le dice, ora al Padre y dice: Padre, gracias te doy porque sé que siempre me escuchas. Cuando Cristo dice: Lázaro, sal fuera, la mayor manifestación del poder de Jesús, dicen algunos que fue ese momento. Dice la palabra que los que creyeron ese día fueron más que todos los que habían creído durante su ministerio. Sin embargo, hermanos, yo creo que la mayor manifestación del poder de Jesús fue cuando llevaba la cruz. Es aquel momento glorioso mientras Cristo va al monte Calvario, y cuando Cristo lo clavan en aquel madero y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La mayoría de los teólogos sostienen que Simón de Cirene no quedó igual, porque nadie que tuviera contacto con Jesús podía quedar igual. Todo el que tenía algún tipo de vinculación con Cristo, algún tipo de acercamiento con Jesús, era transformado, era cambiado. Y yo quiero que usted vaya conmigo entonces con esta idea en mente al libro de Romanos capítulo 16. El capítulo 16 es la salutación del apóstol Pablo de Romanos, lo mismo que pasa en Corinto. Y entonces aquí se saluda de manera específica. Capítulo 16, versículo 13: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. La mayoría de los eruditos y teólogos sostienen que ese Rufo es hijo de Simón de Cirene. Si usted va al texto de Marcos 15, versículo 21, dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo.
Pero si usted va al libro de Hechos, capítulo 13, versículo 1, usted va a encontrar que entonces ya ese Simón de Cirene, y la Biblia lo identifica de esta manera. Si usted va a la versión Dios habla hoy, a la versión internacional, lo va a ver. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía. ¿Recuerdan cuál fue la iglesia más destacada en su generosidad? ¿Cuál fue la iglesia? La iglesia de Antioquía. Había profetas, maestros, y estaba Bernabé, Simón, el que se llamaba Miguel. Miguel significa negro. Significa negro. Y la mayoría de los eruditos sostienen que ese Simón es Simón de Cirene. Mira, podemos estar de acuerdo o no. Lo que yo quiero destacar en esta noche es que Simón tuvo que llevar la cruz por un momento. Pero quien cumple la obra redentora, salvífica, para que tú y yo tengamos salvación y vida eterna, es Cristo Jesús. Simón lleva la cruz de Cristo en representación del ser humano. Eso era lo que el ser humano tenía que hacer. Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, excluidos, desvinculados de la gloria de Dios. Eso era lo que nos tocaba. Sin embargo, Cristo tomó nuestro lugar. Cristo tomó tu lugar y Cristo tomó mi lugar. Hermanos, obligaron a Simón a cargar la cruz. La salvación no es obligada. La salvación es para el que quiere. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay forma, no es nuestro propósito obligarte, ni que te sientas coercionado en ninguna manera. Ahora, las consecuencias de tu decisión de aceptar o no a Cristo están ahí plasmadas en la palabra de Dios. Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario para que tú tengas salvación y vida eterna. El justo por los injustos, para que con su muerte nosotros tengamos vida. Y Él cargó todos nuestros pecados. Sin embargo, una de las razones por las que muchas veces no entregamos a Cristo nuestra vida es porque estamos tan acostumbrados a este mundo en el que estamos viviendo. Nos sentimos tan cómodos en este mundo, estamos tan moldeados a este sistema que se nos hace prácticamente imposible entregar a Cristo nuestra vida. Si este es tu caso, yo quiero dejarte con esta historia con la que voy a terminar. El 26 de abril de 1986 estalló una planta nuclear en una región de lo que se conocía en ese momento como la Unión Soviética, específicamente Chernóbil. La región de Chernóbil era donde vivían todos los empleados de las 4 megas plantas nucleares más grandes de Europa. La número 4 es la que estalla, fue una sola. Y ese estallido afectó todo el mundo. Y gran parte de Europa se vio afectada por la radiación expansiva. Pero había un tiempo señalado para que las personas pudieran huir de aquel lugar. Y mientras las autoridades van casa por casa y suena la alarma y todo el mundo está corriendo, hay una familia que decide quedarse. Y esa familia es apellido Kozlov. Y esta familia, todo el mundo le dice: salgan corriendo que estalló una de las plantas, la radiación se acerca, tenemos que escapar por nuestra vida. Pero ellos se quedaron, papá, mamá y los 3 hijos decidieron quedarse. Y usted se pregunta el día de hoy: ¿quién en su sano juicio se va a quedar en medio de una gran amenaza? ¿Quién no va a salir corriendo y va a escapar por su vida? Muchas veces estamos tan acostumbrados al sistema que no decidimos escapar. Y una de las razones por las que la gente no viene a Cristo es también porque, como esta familia, los evangélicos estamos diciendo: escapa por tu vida, viene el día del juicio, tienes que venir a Cristo antes que sea demasiado tarde. Pero la gente se siente cómodo en su pecado y no importa que la radiación lo cambie, no importa que el pecado lo mate y lo lleve al infierno, se sienten cómodos en esa condición. Sin embargo, en esta noche el Señor nos mandó a este lugar para presentarte el mensaje del evangelio y decirte que así como Simón, tú puedes tener un contacto con Jesús en esta noche. Así como Simón, tú puedes tener un encuentro con Cristo.
No venimos a hablarte solamente del Cristo que hizo más de 36 milagros. No venimos a hablarte del Cristo que le hablaba a las multitudes, ni el Cristo que venía solamente a hablarle a las personas de manera particular. Te queremos hablar del Cristo que tiene salvación y vida eterna para ti en esta noche. Pero tú tienes algo que hacer. Hay algo que tú tienes que hacer en esta noche. Tú tienes que rendirte delante del Señor. Probablemente viniste a la iglesia porque alguien te invitó. Quizás viniste a la iglesia porque la viste muy bonita y decidiste pasar. De hecho, recuerdo que la penúltima vez que yo vine a predicar aquí, yo dije, ahí va una pantalla, Yo dije, vayan buscando la pantalla, que es una pantalla que va ahí. Y me siento contento que me hicieron caso, Ahora vayan buscando la silla. Pues bien, entonces, hermanos, ustedes que están aquí en esta noche, amigo, ¿qué tiene Dios para tu vida en esta noche? Él tiene salvación y vida eterna. En esta noche te hemos invitado. Te has encontrado en medio, aquel Simón se encontró en medio de aquella caravana que iba camino al Gólgota. Tú te has encontrado en medio de este destello de salvación. Cristo está aquí para salvarte. Y yo quiero invitarte a que puedas orar conmigo ahí donde estás. Y le puedas decir al Señor, solamente tú y Dios, dile: Señor Jesús, en esta noche reconozco que soy pecador, pecadora. En esta noche reconozco que tengo necesidad de ti. Reconozco que fuiste a la cruz del Calvario y derramaste tu sangre para darme salvación y vida eterna. En esta noche yo abro mi corazón a ti y te recibo. En esta noche yo te pido que cambie mi vida, que me dé las fuerzas para mantenerme en tu camino a partir de este momento, porque quiero disfrutar de la salvación y la vida eterna. Si hiciste esta oración ahí donde estás, así mismo con tu cabeza inclinada, te invito a que levantes tu mano ahí donde estás. Si hiciste esta oración, ¿alguien entrega a Cristo su vida? Oramos por ti para que Dios te bendiga, para que Dios te guarde, para que Dios te dé el privilegio de escuchar otra vez palabra de parte de Dios, y esperando que no sea demasiado tarde. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que no te pase igual que aquella familia de Chernobyl, que a pesar de ver la amenaza, a pesar de ver la catástrofe, decidió quedarse más tiempo en el lugar del que debió haber salido. Que así sea y que el Señor pues le continúe bendiciendo.